Hola, mi nombre es Víctor Collado, alumno de la asignatura de Derecho Romano de la maestra Máster Fanny Carolina Reyes. Vamos a exponer los siguientes temas: los procedimientos civiles romanos según la historia de Roma, los cuales son las leyes y acciones y el procedimiento formulario. Me acompaña Ana Geraldina González, estudiante de la asignatura, y ella también me va a acompañar exponiendo. Procedimientos civiles romanos según la historia de Roma, la legis actione y utilidad de cada una de ellas. La legis actione per sacramentum es el procedimiento contencioso más antiguo de Roma. Se ejercitaba por medio de una acción general, la legis actione per sacramentum, con sus dos modalidades, la in rem e in rem persona. Una suma de dinero fija que ambas partes debían depositar, que celebraban las partes luego de haber hecho sus alegaciones in iure, esto es ante el magistrado. Legis actio por iudici arbitrive postulationem se aplicaba a determinadas acciones personales, como la actione expansione, la derivada de la stipulatio, la actio familia, el secundae y lo communio dividundo. Acciones de la ley por petición del juez. Consistía en posibilitar la reclamación de lo debido a partir de una promesa verbal. Legis actio per condictionem fue una acción de aparición posterior a la antes mencionada que prescindía también del sacramentum, introducida por una lex cilia. Para los créditos consistentes en una suma de dinero, certa pecunia, fue extendida por la lex colpurnia a créditos de cosas determinadas, certares, acciones de ley por emplazamiento. Esta acción fue estructurada para el cobro de la deuda de dinero, cierto, o para las de cualquier otra cosa cierta. Legis actio por manus iniectionem fue un resabio de la venganza privada, que después se tradujo en la apresión corporal del deudor, la manus siniectio. Al principio se aplicaba en dos situaciones procesales: la del indicatus, es decir, la del demandado que, habiendo negado el derecho del actor, era convencido por el juez, y la del confessus, que se presentará cuando el demandado había reconocido la protección del demandante mediante confesión expresa. Legis actione per pignoris captionem. Por toma de prenda es una pignoración extrajudicial y privada formal. Constituyó una excepción establecida por normas de derecho escrito o no escrito. Autorizaba al acreedor a apoderarse de alguna cosa del deudor para satisfacer con ella su crédito. Procedimientos de la legis actione. Las acciones de la ley eran actos jurídicos formales, consistentes en fórmulas orales y solemnes, con las que en el antiguo ordenamiento jurídico romano se iniciaba un procedimiento ejecutivo para conseguir la efectividad de un derecho. ¿Cuáles son las características de las leyes y acciones? Es un procedimiento solemne de carácter sacramental. Es un procedimiento también oral en toda su fase. A pesar de la existencia de dos etapas ante personas distintas, puede decirse que era un proceso sumario. También las leyes y acciones estaban divididas en in iure, o etapa de conocimiento que se surte ante el magistrado, y la etapa apud judicem, o de decisión que se surte ante el juez o un árbitro privado. Es un procedimiento de carácter dispositivo. Luego de las leyes y acciones aparecen los que son el procedimiento formulario. Vamos a estudiar lo que es su origen, su característica en cuanto a su estructura, que se divide en dos: ordinarias y extraordinarias. ¿Cuál es su origen del procedimiento formulario?
se dice que tiene su origen en el jus honorario, o sea, el derecho pretoriano que vino a transformar el derecho civil en la llamada Roma, y en el jus gentium, o que conocemos que es el derecho de gente. Los procesos entre extranjeros con intervención del pretor peregrino se sustanciaban sobre la base de una fórmula escrita, fácilmente adaptable a las particulares circunstancias del caso dentro de los varios números que pudieran presentarse. Esto es, fuera de la rigurosa predeterminación que era propia de las fórmulas verbales. ¿Cuáles son las características del procedimiento formulario? Primero, las fórmulas eran breves, escritos, que el magistrado transmitía ante el juez para que éste tuviera una orientación en la forma de decidir el litigio. El magistrado solo le cabía aceptar o rechazar la fórmula aportada por los contendientes, otorgando la acción en dare que permitía abrir el judicio, en este caso el juicio, o negándola, acciones de negar. Contenía un conjunto de cuestiones fácticas y jurídicas cuya solución dependía de la sentencia que se pronunciara. ¿Cuál es la estructura del procedimiento formulario? Primero, iniciaba con el nombre del juez que los contendientes decidieran nombrar. A tal designación, judicidatio, le seguían las partes ordinarias. ¿Cuáles eran esas partes ordinarias? Aquellas que eran necesarias en la clase de acción que se tratara, y estaban las partes extraordinarias, es decir, las que podían agregar los litigantes cuando se dieran diferentes circunstancias especiales. Las partes ordinarias de la fórmula fueron 4: la demonstratio, el intentio, la judicatio y la condenatio. Las partes extraordinarias fueron la exectio y la praescriptio. Estudiaremos las partes ordinarias de la fórmula. Una de las primeras es la demonstratio. Cuando la acción versa sobre un incerto, una incertidumbre, se recurre a una demonstratio, que sirve esta para aclarar y concretar la naturaleza de la reclamación a través de los hechos que puedan fundamentarla, nos explica el profesor Guzmán. Era aquella parte que encabezaba la fórmula con intentio incerta. Intentio, prácticamente esta era el nervio de la fórmula, la parte fundamental, porque en ella se recoge el contenido de la demanda, patentizándose la naturaleza de la reclamación y abriéndose puerta al debate procesal. Había intentio certa cuando se reclamaba una suma cierta de dinero o derecho de propiedad, en tanto que era incerta si se perseguía una prestación indeterminada o incerta. La judicatio, otra parte de la fórmula. En las secciones de linde de división de la cosa común y de división de herencia, se facultaba al judex para que éste pusiese término a la comunidad, adjudicando a cada parte lo que le correspondiese. Se insertaba en la fórmula cuando se ejercían las acciones divisorias de partición de herencia, familiar, circundae y de división de condominio común y dividundo. La condenatio concedía al juez la facultad de condenar o de absolver. La condena en el procedimiento formulario tenía siempre por objeto una suma de dinero, y en tal caso la condenatio era una fórmula certa, siendo incerta cuando se determinara por medio del juez la suma mediante estimación. Dice que es aquella, el profesor Guzmán, es aquella parte de la fórmula que condiciona a la intentio, en términos de que sean ciertos o no los hechos alegados por el demandante.